A ver, si pensamos hoy en los Juegos Olímpicos, ¿qué se nos viene a la mente? Paz, unidad mundial, hermandad entre naciones, ¿cierto? Pero, ¿y si les dijera que la versión original era algo, bueno, algo completamente distinto? Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de los antiguos Juegos Olímpicos, un festival que era mucho, pero de verdad, mucho más que un simple deporte. Miren, para que se hagan una idea de lo diferentes que eran, empecemos por el premio. Hoy, los atletas se matan por medallas de oro, plata y bronce. En la antigüedad, el premio máximo era una simple corona de olivo, nada más. Entonces, ¿por qué alguien arriesgaría la vida por eso? La respuesta nos lleva al verdadero corazón de los juegos originales. Sangre, honor y gloria. Uf, esta frase lo resume todo a la perfección. Los juegos originales no eran un evento familiar para ver un domingo. Eran una expresión cruda, brutal, de competencia, de devoción religiosa y, sobre todo, de la búsqueda de la inmortalidad a través de la fama. Y es que para entenderlos de verdad, lo primero es sacarse de la cabeza que eran solo un evento deportivo. No. En su núcleo, en su alma, eran una ceremonia profundamente religiosa. Se veían como un regalo de los dioses, una forma de rendirle culto al mismísimo Zeus. Imagínense un mundo donde las ciudades-estado griegas vivían en guerra casi constante. Bueno, pues los juegos eran ese momento sagrado, ese recordatorio de que a pesar de sus diferencias, todos compartían una lengua, un origen y unos dioses. Eran un pegamento cultural potentísimo. Y claro, este origen divino no salió de un decreto o de una ley. Venía de algo mucho más poderoso, de mitos fundacionales épicos que les daban un propósito sagrado, casi cósmico. Una de las leyendas más potentes, por ejemplo, dice que fue el mismísimo Zeus quien los fundó. ¿Para qué? Para celebrar su victoria contra su padre, el titán Cronos, en esa lucha titánica por el control del universo. Así que, imagínense, los juegos nacen de una victoria divina. Luego está la historia del héroe Heracles, o Hércules, como lo conocemos muchos. Se cuenta que después de terminar sus famosos 12 trabajos, fue él en persona quien midió la pista del estadio principal, poniendo un pie delante del otro 600 veces. Él estableció, literalmente, el terreno de juego. Y hay una tercera leyenda clave, que explica por qué las carreras de carros eran tan importantes. Es la de Pélope, que para casarse con la princesa Hipodamia, tuvo que ganarle una carrera de cuadrigas mortal a su suegro. Los juegos entonces también se habrían fundado para conmemorar esa victoria heroica. Bueno, ya dejamos los mitos. Vamos a la arena, a la realidad de la competencia. ¿Cómo eran exactamente los agones? Esas contiendas que definían quién era un simple mortal y quién se convertía en héroe. Había de todo, en serio. Estaban los agones atléticos, o sea, las carreras. Desde el stadion, que era un sprint a toda velocidad, hasta el dólico, una prueba de resistencia brutal. Luego, la cosa se ponía intensa con los agones luctatorios, lucha, pugilato, o sea, boxeo, y el temidísimo pancracio. Y por supuesto, el espectáculo de los agones hípicos, con esas carreras de carros de 4 caballos que eran pura adrenalina y peligro. Y aquí hay que detenerse. Hablemos del pancracio. Esto era el deporte de combate más extremo que se puedan imaginar. Piensen en artes marciales mixtas, pero sin reglas. O bueno, con muy pocas. Valía casi todo. Golpes con cualquier parte del cuerpo, luxaciones, estrangulaciones. Los combates terminaban cuando uno se rendía, quedaba inconsciente o a veces moría. Así de en serio se tomaban la búsqueda de la gloria. Pero ojo, no todo era fuerza bruta. El ideal del atleta griego, el atleta completo, se encontraba en el pentatlón. Como decía el mismísimo Aristóteles, sus participantes eran los más bellos, porque combinaban a la perfección la fuerza y la velocidad en 5 pruebas: salto, carrera, lanzamiento de disco y jabalina y lucha. Entonces, tenemos esta competencia feroz, esta brutalidad. Pero aquí viene la gran paradoja. Estos juegos tan violentos eran al mismo tiempo una de las fuerzas unificadoras más poderosas de todo el mundo griego. ¿Y cómo lo lograban? Con algo llamado la ekecheiria, la tregua sagrada. Y esto es increíble. Durante el periodo de los Juegos, todas las guerras se paraban. Todas.
Se prohibía cualquier acto militar para que los atletas y los espectadores pudieran viajar a Olimpia y volver a casa sanos y salvos. Una hazaña diplomática y religiosa que hoy nos parece casi imposible. Ahora, esta unidad tenía sus límites, y unos bien estrictos. ¿Quién podía competir? Solo hombres griegos, nacidos libres y que hubieran pasado 10 meses de entrenamiento. ¿Quiénes quedaban fuera? Extranjeros, esclavos y por supuesto las mujeres. De hecho, para una mujer casada, el simple hecho de ser descubierta como espectadora se castigaba con la pena de muerte. Así de claro. Volvemos a la pregunta del principio. Si el premio era solo una corona de ramas de olivo, ¿qué motivaba a estos atletas a arriesgarlo absolutamente todo? La respuesta está en un concepto que valía mucho más que cualquier tesoro. Buscaban la gloria inmortal. Ese concepto era el kleos. El kleos era la gloria eterna, el renombre. Ganar en Olimpia no te hacía rico, te hacía inmortal. Tu nombre, tu hazaña, viviría para siempre en poemas, en canciones, en las historias que los padres les contarían a sus hijos. Era la forma de vencer a la muerte. Y en lo más increíble de esta gloria es que era democrática. Porque, a ver, ¿quién fue el primer campeón olímpico del que tenemos registro? Allá en el 776 a.C. ¿Un rey? ¿Un general? No, fue un cocinero, un tipo llamado Córebo de Élide. Esto demostraba que el kleos, la inmortalidad, estaba al alcance de cualquier hombre griego libre que tuviera el talento y la voluntad para luchar por ello. El camino hacia el kleos era un ritual completo. Primero, el juramento ante la imponente estatua de Zeus, prometiendo competir con honor. Después, el agón, la competencia brutal donde se jugaban la vida. Si ganabas, llegaba la corona de olivo. Luego, el regreso a casa como un héroe, con tu ciudad recibiéndote en triunfo. Y el paso final, la inmortalidad, cuando poetas como Píndaro escribían odas sobre tu victoria para que nadie nunca te olvidara. Pero esta tradición increíble, que duró casi 12 siglos, no fue eterna. Como todos los grandes imperios e historias, también llegó a su fin. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo desaparecieron los juegos antiguos? La cronología es impresionante. Piensen en esto. Arrancan en el 776 a.C. y se celebran sin falta por más de 1000 años. Pero en el 393 después de Cristo, el emperador romano Teodosio I, ya convertido al cristianismo, prohíbe todos los festivales paganos. Y los juegos, claro, eran el festival pagano por excelencia. Unas décadas después, Teodosio II fue más allá y ordenó destruir los templos griegos. El santuario de Olimpia fue quemado. Y la verdad es que la caída no fue por una sola cosa, fue como una tormenta perfecta. Los griegos perdieron su autonomía bajo el dominio romano. Los atletas se volvieron profesionales y con eso llegaron la corrupción y los sobornos. El cristianismo en ascenso los veía como un ritual pagano que debía ser eliminado. Y para rematar, invasiones y desastres naturales terminaron de sellar el destino de Olimpia. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si en la antigüedad el premio máximo era la gloria inmortal y hoy es una medalla, ¿qué dice eso sobre lo que valoramos como sociedad? Es una reflexión que conecta el polvo de la antigua Olimpia con las luces de neón de nuestros estadios modernos.